La naturaleza del planeta puede mostrar dos aspectos totalmente opuestos. El primero son sus majestuosos paisajes que halagan al hombre, dejando ver la perfecta armonía que tiene con los seres vivos que la habitan. El segundo resulta perturbador, cuando la actividad de los humanos trastorna su equilibrio. Deja ver su lado opuesto, una transformación agresiva y amenazante, que se manifiesta con devastadores fenómenos meteorológicos. Desgraciadamente, las actividades de los seres humanos están incentivando ese lado oscuro de la naturaleza. Hoy existe una compleja contaminación en el aire, agua y océanos, además de una sobreexplotación de los recursos naturales. El sobrecalentamiento de la Tierra, el cambio climático y la aparición de la COVID-19 son signos de este tiempo, que comprueban el grave desequilibrio entre la naturaleza y la humanidad. La alteración del clima y la deforestación están forzando a los animales silvestres a migrar a lugares que se encuentran cercanos a los seres humanos y a sus animales de granja. Habría que añadir la comercialización de vida silvestre. Este conjunto de factores trae consecuencias muy graves, como la transmisión de enfermedades zoonóticas. Ejemplo de ello es la COVID-19. La ONU, en el informe basado en los datos creados por la Oficina en colaboración con la Secretaría de la Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, asegura que sin interferencia humana a través de la captura, sacrificio, venta, tráfico, comercio y consumo de vida silvestre, la evolución y transmisión del coronavirus que causa la COVID-19 habría sido altamente improbable. Bajo este escenario, ¿cómo está influyendo el calentamiento global? ¿Qué es más grave, el cambio climático o la pandemia global de la COVID-19? ¿Qué oportunidades existen dentro de este caos? Al cambio climático y COVID es importante señalar que el cambio climático mata mucho más que lo que va a matar el COVID-19. Entonces es un tsunami ambiental mucho más estructural. Tan solo el calor excesivo debido al cambio climático son 250,000 muertos por año adicional. Una ola de calor en Japón son 1,000 muertos. Y a eso hay que añadirle la propagación de enfermedades infecciosas debido al cambio climático. Hay que añadirle los aumentos de extremos climáticos como inundaciones, sequías o incendios que generan más pérdidas humanas. Under the motto Earthrise, the coronavirus has underlined, while the scale of coronavirus has taken everybody by surprise, the same cannot be said about climate change. The scientific alarm bells have been ringing for years. Unchecked and unaddressed, climate change will directly impact this and future generations, and it will rob them of a chance to a healthy, happy, and productive life. La interacción indebida de los seres humanos con animales silvestres es lo que causó el COVID-19. Particularmente nosotros cuando hablamos del COVID-19 estamos hablando de una crisis no solo de salud pública, sino también una crisis económica global que presenta uno de los más grandes retos que tiene la humanidad en su historia moderna. En la actualidad, la humanidad está frente al mayor desafío global al que se ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en toda crisis también surgen grandes oportunidades. La ONU está trabajando con las naciones para poder convertir la recuperación en una verdadera oportunidad de hacer lo correcto, para enfriar al planeta, salvar vidas y recuperar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
En 6 episodios, te mostraremos cómo el calentamiento global es el causante de los grandes fenómenos meteorológicos, los daños colaterales que se están causando y los cambios socioculturales que está provocando. Pero también conocerás esperanzadoras acciones internacionales, científicas y sociales que se están llevando a cabo para frenar el calentamiento global. NSC presenta la serie 1,5 grados, el límite. A partir de diciembre de 2019, el coronavirus COVID-19 se propagó aceleradamente por el mundo. La OMS fue notificada por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Un mes después, el 30 de enero del 2020, el director general de la OMS declaró que el brote de la COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional 2005. En este mismo mes de enero se confirmó el primer caso en Estados Unidos y Brasil notificó el primer caso en América Latina y el Caribe el 26 de febrero de 2020. Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios de la región de las Américas. Efectivamente, el virus, la COVID-19, se extendió rápidamente y exponencialmente por todo el planeta. La pregunta es, ¿el cambio climático influyó para su propagación? Hola y bienvenidos a Climate Now, nuestra única actualización mensual sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro planeta. A continuación hablamos con los expertos para conocer los efectos del coronavirus sobre la contaminación y el cambio climático. Probablemente el impacto del cierre de la actividad económica en los niveles de CO2 atmosféricos será muy pequeño. Pero primero los últimos datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Aquí en Europa, durante el mes de marzo, las temperaturas medias fueron casi 2 grados centígrados más altas que la media registrada entre 1981 y 2010. Las cifras son mucho más extremas en partes de Ucrania y Rusia. En Ucrania tuvieron temperaturas hasta 6 grados más altas que el promedio en marzo y en Rusia hasta 8 grados más altas. Esas áreas también son más secas de lo que se podría esperar. Podemos ver que la humedad del suelo y la humedad relativa han disminuido en esta época del año. Marzo es un buen momento para ver el hielo en el Ártico, ya que es una época en la que la cobertura de hielo marino está en su punto más alto. Si miramos este mapa se puede ver toda la región del Ártico. Estas zonas en rojo son áreas donde hay menos hielo del que se esperaría para la época del año. Aquí alrededor de esta zona hay en realidad más hielo del que se esperaría. Generalmente la tendencia es a la baja. Aquí podemos ver anomalías desde 1979 y se puede ver que hay un 6% menos de hielo marino de lo que se puede esperar, aunque también hay mucha variabilidad. Para esta edición me propuse investigar qué impacto está teniendo realmente la pandemia del coronavirus para nuestro medio ambiente. Conversé con los principales expertos de la materia por videoconferencia. Esto fue lo que descubrí. Parece que Europa se ha paralizado. Las calles, normalmente llenas de vehículos, están vacías, ya que los países han cerrado totalmente. Seguramente esto tiene que ser bueno para el medio ambiente. En cierto modo lo es. Las imágenes del satélite Sentinel-5P muestran ahora cómo los niveles de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno han caído en picado en Francia e Italia. El aire de la ciudad es más limpio. Son buenas noticias por ahora. No creo que podamos decir que esta disminución tenga un significado a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo creo que estas disminuciones son útiles. El nivel de contaminación del aire está afectando a la salud cardiopulmonar en general, por lo que tener menos contaminación en un momento en el que el virus está cerca solo puede ser algo bueno. Y posiblemente podría haber otro beneficio de la menor contaminación atmosférica actual, ya que existe la posibilidad de que el COVID-19 sea transportado en partículas de contaminación. No hay consenso científico, pero algunos expertos creen que es probable.
Las partículas, cuando están en una cierta densidad y hay mucho smog, mucha contaminación atmosférica, pueden ser consideradas una especie de autopista para la aceleración de la epidemia. Así que un recorte en la contaminación atmosférica a corto plazo se considera positivo. Sin embargo, a pesar de la desaceleración económica, se siguen emitiendo gases de efecto invernadero y los niveles de CO2 se encuentran en niveles récord. Si miramos cómo se forman los niveles de CO2 atmosférico, no son las emisiones anuales, en particular las que controlan los niveles, sino toda la acumulación de CO2 en la atmósfera desde la época preindustrial, lo que en realidad forma el nivel actual. Por lo tanto, es muy poco probable que las emisiones reducidas dentro de un año en particular de esta escala tengan un impacto en los niveles globales de dióxido de carbono. Esta pandemia de coronavirus ha tenido un impacto inmediato y significativo en nuestro entorno personal y laboral. Pero ¿qué pasa con el medio ambiente? Las lecciones aprendidas una vez que hayamos superado esta crisis serán muy importantes para pensar de nuevo en el problema de la contaminación del aire. Desafortunadamente, el cambio climático está y seguirá estando y no cambiará a causa de esta crisis. Y para finalizar, ha habido muchas preguntas sobre si el virus desaparecerá una vez que llegue el tiempo de verano. La respuesta no es clara, no tenemos suficiente información todavía y hay tantas variables, incluyendo cómo nos comportemos ustedes y yo. Así que manténganse en casa y nos veremos en la próxima edición. Para el mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer los alcances de la enfermedad COVID-19. Su contagio se había expandido hacia América, Europa, el Mediterráneo Oriental, el sudeste de Asia, África y el Pacífico Oeste. La reacción de la mayoría de los países fue que asumieron las recomendaciones del confinamiento de los habitantes en sus hogares, el cierre de la industria, el comercio, aeropuertos, suspensión de clases en las escuelas y universidades. En pocas palabras, paralizaron las ciudades para inhibir los contagios. A partir de este momento, las calles lucieron desiertas y los cielos contaminados de las grandes ciudades comenzaron a verse transparentes. El cambio climático no se detiene durante el COVID-19. Uno se puede fijar en las concentraciones de CO2 que están en la atmósfera en este momento. Son las más altas registradas desde hace muchas décadas y de hecho probablemente desde hace millones de años. Estamos en abril 2020 a 418 partes por millón, una concentración jamás alcanzada. Lo más importante es reconocer que las medidas de reactivación económica no pueden profundizar sobre las causas del COVID-19. Las causas siendo la destrucción de los ecosistemas y por otro lado, la causa más grande de todas, la consecuencia más grande de todas, que es el cambio climático. Significa salir con una línea y una hoja de ruta para que las economías logren transicionar a un sistema bajo en emisiones.